presentan Última Mirada. ¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a hablar hoy día de educación superior, educación ya universitaria, pero asociada a situaciones que tienen que ver con la dinámica de, la centralidad de las políticas que se hacen en Chile, la forma de regionalizar muchas de esas cosas, pero a partir de la enseñanza, y con eso voy a presentar de inmediato al rector de la Universidad Austral, Egon Montesino. Muchas gracias por estar con nosotros, Egon, hoy día. Muchas gracias a ti, Fernando, por la invitación de estar acá de nuevo. Encantado. Primera pregunta que te quiero hacer respecto de la Universidad Austral. La última vez que hablamos, hace mucho tiempo, había todo un tema en torno a la concentración de gran parte de todo tipo de poder del país en Santiago o en las ciudades más cercanas a Santiago, Valparaíso, qué sé yo, hasta Concepción podríamos llegar. Y tú fuiste una de las personas que trajo acá, a través de los medios también, esta idea del centralismo exagerado. ¿Qué tanto, por ejemplo, que se hayan construido una serie de universidades en distintas partes de las regiones de nuestro país hoy día han permitido que esa situación, sea distinta, que de alguna manera se armonice la posibilidad de enseñar universitariamente sin este centralismo que criticabas? Bueno, mira, yo diría que el crecimiento de la oferta de educación superior en los últimos, 15 años ha ido en aumento sostenido. La oferta de universidades privadas que tienen su principal casa de estudio en Santiago, que se han expandido a regiones, otras universidades regionales que han también replicado oferta en otras ciudades o también en Santiago, ha ido permitiendo que la oferta de educación superior hoy día tengamos, en general, casi 1,5 millones de estudiantes en enseñanza superior, considerando estudiantes universitarios, formación técnica, centro de formación técnica, postítulo, posgrado. Y yo diría que las universidades en su configuración, en la dimensión de oferta educativa, pero también en investigación y en solución a problemáticas públicas, han ido contribuyendo a que, por un lado, se visibilicen los problemas de regiones a través de alianzas público-privadas, hacerse cargo de diagnóstico en materia de infraestructura, en materia de brechas en innovación, en brechas en desarrollo social. O sea, las universidades han contribuido en eso, a visibilizar la problemática, de alguna manera a fundamentar la problemática pública. Pero el problema del centralismo o su antítesis, la descentralización, no es responsabilidad únicamente de las instituciones de educación superior. Es un tema eminentemente de política pública, cómo se organiza el poder, dónde se toman las decisiones. Con el surgimiento de los gobiernos regionales, ya con autoridades electas, porque los gobiernos regionales están del año 92, pero sin autoridades electas, la democratización de los gobiernos regionales también ha ido abriendo nuevas oportunidades para las universidades regionales, pero las universidades regionales todavía, y las universidades en general, pero sobre todo las universidades regionales que tienen, más de 220.000 estudiantes, 30.000 profesores, 40% de la productividad científica la aportan las universidades regionales en Chile, también tienen problemas estructurales de financiamiento. Eso es una realidad, es una realidad latente que se ha hecho ver a través del CRUCH, del G9, de la UR, del CUECH, de las distintas agrupaciones de universidades que tiene Chile. Entonces yo te diría que, claro, hemos ido avanzando en materia de que un actor, que probablemente es un actor contemporáneo, el rol de las universidades en materia de descentralización, ha ido contribuyendo a que tengamos un país con evidencia de las problemáticas que genera el centralismo, pero eso no necesariamente se traduce en que esa evidencia se focalice o se canalice, más que focalice, en política pública. Ahora, Egon, ¿cómo se nota, cómo se advierte llamémoslo así, el avance de la educación regional? Es cosa de levantar una serie de edificios y ponerle universidad, qué sé yo,
San Fernando. ¿Cómo se nota, cómo tú notas que la educación superior, particularmente en regiones, está funcionando? ¿Es porque existe una universidad? ¿Es porque hay buenos colegios ahí de los que salen alumnos a todas partes del país? ¿Es porque hay algún tipo de carreras ad hoc a las condiciones de la región donde están las universidades? ¿Cómo evalúas la calidad de una universidad regional? Depende mucho de la misión que se plantea una universidad. Nuestra Universidad Austral se planteó de su origen en el año 54, que iba a ser una universidad para formar profesionales para la región, para el sur austral, pero también para el mundo. Hay carreras universales, hay formación profesional universal, pero también hay necesidades específicas de las regiones que requieren que las universidades formen profesionales para que, uno, se desempeñen en los sectores productivos que tienen las regiones, que son, no todas las regiones tienen los mismos sectores productivos, requieren formación profesional, formación de posgrado específica. Por lo tanto, yo creo que las universidades de alguna manera tienen que hacerse cargo de esas dos dimensiones. Por un lado, la formación universal, si tú quieres una carrera universal que puede desempeñarse en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de Chile, pero también hay una formación que requiere que tenga sellos regionales. Y eso es, yo creo, lo distintivo que tienen que tener universidades que tienen su misión en regiones. La Universidad Austral de Chile, la Universidad de Magallanes, de Los Lagos, de Valparaíso, etcétera. Las 22 universidades regionales que hoy día existen, en la URA al menos, tienen sellos regionales. Y también su oferta educativa responde a esos sellos regionales. Pero también está la necesidad de que las universidades regionales, especialmente aquellas que se llaman complejas, que realizan investigación, que tienen una misión pública, se hagan cargo también de las problemáticas no necesariamente de formación, sino que resolver problemáticas que son de sectores productivos que probablemente van en decadencia. Ahora, ahí hay un punto súper interesante, porque una de las cosas importantes que una universidad asume normalmente es, toda la materia que tiene que ver con los cambios que se producen, Sí, las pues, cosas que así cambian. es. Bueno, y resulta que nosotros tenemos hoy día tecnológicamente una cantidad de cambios gigantescos, desde la inteligencia artificial Sí. hasta la robótica, etcétera. Y la pregunta es, bueno, eso en las universidades chilenas y particularmente en las universidades regionales, ¿tienen profesores que pueden enseñar eso? Sí, claro. ¿No se produce una brecha entre universidades que tienen, digamos, una cercanía hacia la tecnología más avanzada que otras para, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, que ya se está usando por todos lados, pero la pregunta es, ¿quién enseña eso? Mira, en la región del Biobío hay una experiencia muy interesante. Anoche estuve hablando con el rector Carlos Saavedra de este tema. Ellos, en un consorcio de universidades de la región del Biobío, tienen un doctorado en inteligencia artificial en relación con el gobierno regional. Es decir, se hacen cargo de una tendencia irreversible para el planeta y universidades regionales ya lo están haciendo. Ese es un ejemplo concreto, pero también nuestra universidad, otras universidades también están incorporando en sus contenidos de algunas asignaturas, en algunas carreras, incorporando tecnología en la enseñanza-aprendizaje, pero también en programas que puedan reconocer esta tendencia, formar profesionales para que se hagan cargo, lo incorporen en los sectores productivos, pero también en los sectores públicos. Entonces, las universidades regionales sí se están haciendo cargo de esta tendencia, pero yo insisto, se hacen cargo en un contexto en donde las propias universidades muchas veces tienen que hacerse cargo con su operación, con sus ingresos, con sus recursos, de esta tendencia. Recordemos que Chile no tiene en las universidades, salvo las CUECH, que tampoco, las universidades estatales, que tampoco uno podría decir es el Estado el que financia toda la operación de las universidades con su propia gestión, con su propia operación, por llamarlo de alguna manera, tienen que hacerse cargo, además de la formación, de este tipo de tendencias que son, yo diría, irreversibles en el mundo y que están siendo demandadas por la formación de posgrado, pero también por la formación de pregrado. Entonces, esa experiencia, que es una nada más que te menciono, está en el norte, está en el sur austral, en todas las universidades, en las universidades metropolitanas de la región metropolitana hay que hablar también. Entonces, se está haciendo cargo. Pero en materia de lo que podríamos llamar de este concepto que abarca lo que estamos hablando, el desarrollo de regiones,
esa es una de las dimensiones. También están otras dimensiones que tienen que ver con, por ejemplo, cómo se hace educación superior en zonas muy apartadas, en zonas extremas. Magallanes, Aysén, en nuestra región, la región de los lagos, Chiloé, Valdivia, que Valdivia es maravilloso, pero Valdivia es una región que tiene también zonas muy apartadas. Ahí hay formación profesional. Tú tocabas en la pregunta anterior cómo se da esta especie de conexión entre la educación básica, media y la educación superior. También ahí creemos que hay un desafío de conectar con la oferta que uno realiza en regiones que sea lo suficientemente atractiva para que los estudiantes de las regiones no migren a quien tiene hoy día el 67% de la matrícula de la educación superior, que es la región metropolitana. Ahí tenemos un problema. También hay centralismo en probablemente la concentración de los estudiantes de educación superior. Egon, ¿cuál es la razón que tú dirías existe para que se produzca ese grado de centralización en Santiago? ¿Es que no hay en regiones o están muy lejos? ¿O hay una percepción, si tú quieres, del alumno o de la familia del alumno de que en Santiago salen mejores profesionales o con más posibilidades de tener pega que en regiones? Yo diría que se mezclan varias cosas. Uno, el tema de la decisión familiar, de dónde educo a mis hijos, a mis hijas. Otro tiene que ver con la calidad de la oferta educativa. Eso también hoy día es un tema que marca la decisión de la familia y marca la decisión de los estudiantes. Hoy día los estudiantes están tomando decisiones independientemente de probablemente lo que las familias están sugiriendo o queriendo. Hay incentivos también que hacen que los estudiantes migren. Solo te pongo un dato. Esto me lo mencionaba el administrador provisional de la Universidad de Aysén. Me decía que en la región de Aysén, del 100% de los estudiantes que egresan de la enseñanza media, entre el 70 y el 80% migra, es decir, no se queda en la región estudiando. Hoy tiene más oferta que hace 10 años, oferta educativa me refiero. Hay 4 o 5 casas, instituciones de educación superior. Pero, por ejemplo, el incentivo que tiene el estudiante de allá es que tiene una beca que le permite al estudiante salir de la región de Aysén. Recibe un estipendio por irse a estudiar fuera de la región de Aysén. Entonces, hay un sinnúmero de variables, calidad, incentivos y también lo que busca, la oferta educativa que busca un estudiante que probablemente no encuentra esa carrera en regiones y la encuentra en la región metropolitana. Y la otra variante que es muy importante, sobre todo hoy día, que es el posgrado. Es decir, cómo están las universidades, en particular en regiones, para no solamente dar el certificado de periodista, de, qué sé yo, físico o de profesor, sino que para que den también la posibilidad de hacer un máster o hacer un doctorado en las universidades. Mira, hoy día... O eso se sigue canalizando exclusivamente en un grupo más chiquitito. Que la tendencia hoy día de la oferta de postítulo y posgrado es que también sea virtual. Entonces, hoy día los estudiantes, dada la oferta que hay, es muy creciente. La oferta de educación superior virtual está creciendo mucho más que la presencial, proporcionalmente, no en cantidad, pero proporcionalmente sí. Entonces, la tendencia a virtualizar la oferta de posgrado y postítulo es una tendencia también irreversible y que todas las universidades están avanzando en que a lo menos la formación o la oferta de posgrado sea híbrida o, por no decirlo, 100% virtual. Entonces, hay oferta de posgrado en las universidades en Chile, hay mucha oferta de posgrado en todos los ámbitos del conocimiento, pero la tendencia es hacia la virtualidad. Entonces, también ahí las universidades regionales ya vamos a tener que competir no tan solo con o tratar de captar un mercado regional o local, sino que también un mercado virtual. Y ahí, de nuevo, entra la marca, la calidad, la acreditación de las universidades para poder captar estudiantes. Tú que conoces harto el tema, ¿qué tan rica es la relación entre el profesor y el alumno si es que es virtual o si es presencial? ¿Hay alguna diferencia o uno podría decir, mira, da exactamente lo mismo, lo importante es que haya profesor y haya alumno? Yo en eso soy medio conservador, Fernando. Yo creo mucho en la riqueza de la formación del aula. Yo, al menos en lo personal, creo que tiene una componente de efectividad del aprendizaje que es infinitamente superior a una relación virtual. No obstante, las nuevas generaciones de estudiantes prefieren mucho o prefieren también en una parte equivalente a la presencial la virtualidad. Por las razones que marcó
de alguna manera la pandemia, Sí. por razones generacionales. Nuestra generación probablemente prefiere aún la presencialidad. No sé tuyo, pero prefiero la presencialidad. Yo también, absolutamente. Prefiero Y la en presencialidad. eso, entonces creo que en eso también tenemos que hacernos cargo. La calidad de la educación superior hoy día no tan solo va a depender de la presencialidad, sino que también de la virtualidad. Pero ahí entra otra componente. La calidad del profesor que está en el aula enseñando debe ser equivalente a la calidad del profesor que está en la virtualidad enseñando. Por tanto, de nuevo se mete entre medio la variable calidad de la educación. ¿Y eso en se eso, mide? Sí, por supuesto. O sea, la Comisión Nacional de Acreditación que existe hoy día mide desde carreras de pregrado, componentes de vínculo con el medio, gestión institucional, es decir, que tu operación se sustente con tus ingresos, mide la calidad de los profesores que puedan hacer posgrado, no todos los profesores pueden hacer clases de posgrado, mide la docencia, la calidad de la docencia, los estudiantes evalúan la docencia. Entonces, hoy día yo te diría que esta variable que hemos conversado, que ha salido acá, la calidad en regiones, con los recursos que nosotros recibimos, con la oferta que hacemos y con los ingresos que generamos, tenemos que poner la componente de la calidad porque, de lo contrario, bajar de un año, nosotros tenemos 6 años de acreditación, por ejemplo, el máximo son 7. Bajar de 7 a 6 o de 6 a 5 es plata. Sí. Es menos plata para las universidades en definitiva, por aporte fiscal directo, por becas, etcétera, por aranceles, y eso deteriora la operación, deteriora la gestión. Por tanto, es un círculo del cual no se puede salir, porque evidentemente ninguno de quienes formamos el CRUCH estamos cuestionando o se cuestiona la existencia de la Comisión Nacional de Acreditación, que además hace una muy buena labor. Ahora, Egon, estamos a puertas de elecciones. Sí. Y cuando estamos a puertas de elecciones, por definición, hay todo tipo de ofertones, de todo tipo, para la realidad cotidiana y, entre otras cosas, para la educación y para la educación superior me imagino que también. ¿Hay algo que tú creas que o no se ha destacado lo suficiente o puede ser importante en las distintas ofertas sobre la educación superior o la educación en general en Chile cuando se está compitiendo en una situación eleccionaria como la que viene? Mira, yo creo que se va a notar más en la segunda vuelta. Ahora en la primera vuelta como que entre que todavía no están los programas, en que todavía no se está discutiendo mucho sobre ejes programáticos, o al menos eso no se ha visto con tanto énfasis, porque los temas que están en la agenda, tú lo sabes, seguridad, crecimiento, educación superior como que todavía no está en la palestra. Me tocó estar en la cumbre de la región en Biobío, donde estuvo 3 candidatos presidenciales, Evelyn Matei, Janet Jara y José Antonio Caz. Y se refirieron a las universidades regionales o a las universidades de la educación superior en general, porque además uno de los organizadores era la UR, la Agrupación de Universidades Regionales. Hicieron ver que habían desafíos que nosotros también asumimos que esos desafíos existen, porque esos desafíos de alguna manera son estructurales o son permanentes en la educación superior, sobre todo la que se hace en regiones. Por ejemplo, relacionarse con los sectores productivos, relacionarse con o contribuir al desarrollo regional. Hicieron alusión a eso. Hicieron alusión a que se debía enfatizar de alguna manera esta relación. Relación que, te insisto, existe. En todas las regiones hay relación. Las universidades regionales se relacionan con los gobiernos regionales, con las municipalidades, con los sectores productivos. Muchas veces esas relaciones, porque como toda relación con los sectores productivos, el sector privado y el público y las universidades tiende a ser compleja, pero la mayoría de los casos son virtuosos. Este caso de Biobío, el caso que hay en la región de Los Ríos, nosotros tenemos una muy buena relación con el GORE, en la región de Magallanes, en la región de los lagos, Aysén, etcétera, en todas las regiones. Estoy nombrando nada más las regiones del sur austral. Pero yo te diría que en la segunda vuelta vamos a ver un poco qué es lo que se espera de la educación superior en general, pero la educación superior, Fernando, no puede ser tomada como un concepto general sin desmenuzar las realidades que existen en la educación superior. Está la realidad de la educación superior de las CUECH, de las universidades estatales. Está la realidad de la educación superior de las G9, que somos las no estatales, la Austral, las Católicas, sí, la Santa María y la UDECONCE, y está dentro de ese entramado las agrupaciones de universidades regionales. Entonces,
cada una de estas universidades tiene una realidad totalmente distinta que al momento de decir o referirse a la educación superior hay que tener muy preciso qué es lo que estoy pensando o esperando respecto de las universidades en determinada materia. Porque decir que la educación superior en Chile, en regiones, no es de calidad, es muy injusto. Decir que la educación superior en regiones es de calidad, es un poco también decir que las universidades metropolitanas no son equivalentes a las universidades regionales, también es injusto. Yo creo que hay que tener una suficiente precisión para señalar qué es lo que se espera de la educación superior, sobre todo en regiones donde es bastante difícil generar una oferta que pueda retener estudiantes cuando tienes una competencia que es bastante grande en la región metropolitana. Déjame hacerte un par de preguntas para antes de terminar. Una de ellas tiene que ver con un fenómeno que muchas universidades en el mundo es el estándar del universitario, que son gratuitas. Y que, bueno, ¿cómo se devuelve lo que se está enseñando? Bueno, te lo devuelven cuando el profesional pague impuestos. O sirviendo al país. O sirviendo al país más adelante. Si tú eres capaz de haber conseguido una súper buena pega, vas a pagar más impuestos que otras personas y la universidad te espera y te la da. Eso no es una cosa que funciona solamente en el campo de lo que podríamos decir el socialismo estatista clásico de los 60, ¿no? Está lleno de universidades que tienen... Colombia. Claro, y en Estados Unidos. Bueno, ¿cómo es la relación de economía local, economía del país, con la posibilidad de financiar a un hijo en un grado universitario? Mira, yo creo que a ver, te voy a poner el ejemplo de la región de Los Ríos. El ingreso promedio mensual de la familia de la región de Los Ríos es 700.000 pesos. El 90% del empleo no público, el empleo privado, es generado por pequeñas empresas. Lo que te quiero decir es que las familias, en definitiva, el ingreso promedio de las familias, sumado a que el empleo informal es cercano al 32% en la región, es uno de los más altos. Uno podría decir, bueno, nosotros tenemos 18.000 estudiantes. ¿Cuál de nuestras familias puede pagar, por ejemplo, completo un arancel de una carrera que tiene un arancel, no sé, de 5 o 6 millones de pesos en el año? Está complicado. Sin la ayuda del Estado, muchas de nuestras familias, por ejemplo, no podrían estudiar. No tan solo en la Universidad Austral, en ninguna universidad de Chile. Y hoy día los gobiernos regionales, por ejemplo, que están haciendo cosas para facilitar el ingreso a la educación superior, no es que no lo estén haciendo, lo están haciendo, pero el caso Fundaciones vino a enturbiar tanto la relación de los gobiernos regionales con las instituciones públicas en general, con las universidades, que todo parece sospechoso hoy día en la relación que establecen los gobiernos regionales con las universidades. Y eso le hace pésimo al país, a la descentralización, le hace pésimo a las universidades y le hace pésimo a las familias. ¿Cómo se corrige eso entonces? Se corrige yo diría, con políticas mucho más claras, con incentivos mucho más claros, con reglas que incentiven la colaboración, la transparencia también, que hablar. Y yo creo que de alguna manera no se corrige persiguiendo o sospechando de las instituciones de educación superior o sospechando de los gobiernos regionales. Se corrige corrigiendo lo que se hizo mal. No en todos los gobiernos regionales pasó lo que pasó. Fueron 2 o 3, no más que eso. Pero en todos los gobiernos regionales se detuvieron proyectos relacionados con universidades e instituciones de educación superior. En todos. Y hoy día muchos de ellos están en riesgo de que continúen. Porque Contraloría está haciendo su pega en buena hora, la DIPRES está restringiendo. Imagínate que se dejó con 0 pesos el Fondo de Educación Regional en la ley de presupuesto para el próximo año. Un fondo concursable, es verdad. Pero ya ahí es como una especie de mala señal que se da a las instituciones de educación superior. Entonces, yo creo que en buena hora se corrijan los hechos de falta de la probidad o de corrupción que han sucedido en los gobiernos regionales con esta relación con fundaciones, etcétera. Pero en mala hora se detienen muchas iniciativas o proyectos que le hacen bien a las familias. Entonces, la caracterización de nuestras familias
es muy distinta a la caracterización que hay en otras regiones. Hay regiones que tienen un ingreso promedio mensual de 1.200.000, 1.100.000. La nuestra, 700.000 pesos. La Araucanía, 600.000 pesos, el ingreso promedio mensual. El empleo informal es muy alto. Entonces, tú tienes una realidad de familias que para terminar la idea, sin la ayuda o la intervención del Estado en esto, no podrían ingresar a la educación superior. Y dentro de esa lógica, ¿cómo ha sido, por ejemplo, en las universidades regionales, en la Universidad Austral, el recibimiento de, por ejemplo, legítimamente, todo lo que es una tremenda masa de extranjeros que llegaron a Chile? ¿Tienen ustedes mucha... ¿Estudiantes extranjeros? Sí, o sea, estudiantes extranjeros por convenio internacional recibimos mucho, pero tú te refieres a los estudiantes extranjeros que han migrado por... Sí. O sea, no hay una participación considerable. No te podría decir que el 1 o el 2% de nuestra matrícula son de estudiantes extranjeros, no. Tenemos, sí, pero es un porcentaje todavía menor. Pero está la otra dimensión que es intercambio estudiantil, que la universidad y toda la universidad reciben. Oye, y este libro, La libertad se conquista, la historia de la Universidad Austral de Chile en el contexto universitario nacional. Te lo traigo de regalo. No, pero es del profesor Fabián Almonacid, que escribió la historia de la universidad, porque tú sabes que esta universidad nace como en una especie de rebeldía, la Universidad de Chile, por allá por el año 52-53, cuando la Universidad de Chile iba a hacer escuelas de verano. Iba una vez al año y la élite valdiviana, liderada en su momento por Eduardo Morales, dijo, oiga, usted viene una vez al año acá y nosotros merecemos una universidad que esté permanente. Y comenzó el proyecto de crear la Universidad Austral. En el año 54 se crea, en el Club de la Unión. El primer año académico se inauguró en el Teatro Cervantes. Y el profesor Fabián Almonacid escribió esa historia, pero además no es la historia solo de la universidad, es la historia de la educación superior en Chile. Que es muy bonita. Que además va a pegar un Lucky, porque me lo trajiste a mí, ¿verdad? O sea, es de regalo para ti, Fernando. Porque yo ya no pensaba devolvértelo. Y espero tenerte en alguna conferencia para la carrera de periodismo allá en la Universidad Austral. Diego Montesino, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Fernando. Ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana. Chao.